Buenas noches. Esto es Corrientes antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración. Se transmite por Canal 4, Cabletel, Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera el miércoles luego del informativo de este canal. Luego se carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, y no otros, los protagonistas de Corrientes antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Apoya la historia y la cultura Víctor Manuel Semborán, quien hace un tiempito se incorporó entonces a este apoyo. Agradecimiento para Griselda Montiel, Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón, quienes son los que organizan y luego José María lo pone en imagen. Voy a recordar a Camilo Retamoso, que nació y se crió en el paraje San Salvador. Fue a la escuela del paraje donde la maestra era la señora de Lozada, el eximio platero. Pato Bianciotto era compañero de escuela de Camilo y cuenta que Camilo quería ponerse gomina para achatarse el pelo, pero en el paraje no había glostora u otro producto que entonces se utilizaba para achatarse el pelo. Alguien le dijo: ponete jabón. Camilo se puso jabón y el pelo se le acható. Pero cuando se secó se abrió y con el sudor comenzó a caer el jabón y le ardían los ojos. Pato también cuenta que una vez Camilo, en ese entonces tenía 9 años, eran compañeros de escuela, se refregaba los ojos. Su maestra, la señora de Lozada, le preguntó: ¿por qué te refregás los ojos, Camilo? No me lavé la cara, tengo todo queso, en referencia a las lagañas. El señor Jorge Lozada relató que Camilo era casi de su edad. Falleció hace un tiempo. En ese entonces, cuando Jorge Lozada me contaba esto, lamentablemente Jorge Lozada también después falleció. Falleció, dijo, hace un tiempo y vivía en el barrio San Pedro. Dijo Jorge que lo fue a visitar, pero Camilo ya estaba mal de salud y en poco tiempo más falleció. Ahí en la foto lo tenemos al señor Jorge Lozada, quien era un eximio platero. Jorge recuerda que Camilo era un extraordinario nadador, que cuando alguien se ahogaba en el río Miriñay, Camilo lo buscaba debajo del agua. Era un buzo sin escafandra o equipo alguno. Lo buscaba hasta que lo encontraba y sacaba el cuerpo, casi sin ayuda. Se movía en el agua
como un pez, aunque el cuerpo haya sido arrastrado por la correntada un largo trecho. Las tropas de Hacienda que debían pasar a nado el río, no había entonces puente, en esa época muy numerosas, 1000 o más cabezas, en especial tropas del señor José Regidor, que venían de la estancia Reducción, que llevaban novillos a embarcar para cruzar el río. Primero largaban los señuelos. Estos eran animales que estaban ahí, que los tenían, y eran animales vaqueanos ya acostumbrados a cruzar ida y vuelta del río y para hacer la punta. Luego, detrás de ellos, los animales de la tropa, que en algunas oportunidades intentaban regresar y se producía un remolino de vacuno, un gigantesco nudo de animales. Camilo, que nadaba parado, con gran coraje, se metía en el centro del remolino de animales y con una tacuara que utilizaba a modo de picana rompía el nudo de los animales y los hacía cruzar. De otro modo, se hubieran ahogado una gran cantidad y no sé si hubieran cruzado. En oportunidades, Jorge Lozada esperaba durante horas para cruzar. Reitero, no había puente, la balsa siempre muy ocupada, y estaba con Camilo. Se sentaron a la vera del río Miriñay para comer el avío. El avío es la comida que ya se lleva preparada para esperar. Comida cocida, pollos en una oportunidad. Entonces, en una ocasión, asaron una costilla de vacuno bien gorda y Camilo le dijo: vamos a comer chi. ¿Y qué era el chi? Y es porque la grasa de la carne al caer en las brasas hacía el peculiar sonido ch. La balsa tenía una larga sirga, un alambre o cable de acero, de una orilla a la otra del río. En algunas oportunidades se cortaba y la correntada se llevaba la balsa. Era muy dificultoso traerla contra la corriente, pero Camilo, con ayuda, lograba regresar la balsa a su lugar de origen y que continúe prestando el gran servicio que prestaba entonces. Jorge guarda muy lindos recuerdos de Camilo Retamoso, un hombre muy valioso para el desarrollo de un paraje que cumplía una labor muy importante. Era una especie de puente humano para el cruce del río Miriñay. Fueron hombres muy importantes que casi nadie recuerda, ni le dedica algún párrafo en los discursos ni en la historia. Los rescatamos como a tantos otros que hicieron grande a nuestra provincia, al departamento. Camilo Retamoso. Ahí en la foto está el señor José Regidor, gran estanciero, ese que está de traje oscuro, gran estanciero, y que yo me refería al tema de los novillos de él que tenían que cruzar a nado el río Miriñay. Y cuando yo publiqué esto, enseguida nomás, ahí está la inauguración luego del puente, ¿no? Cuando yo publiqué esto sobre Camilo, enseguida nomás a los poquitos días, más de 6.000 personas lo vieron y muchísimos lo comentaron. Voy a leer algunos de los comentarios que enviaron y publicaron en mi página de Facebook. El señor Retamoso, una gran persona. Lo conocí cuando fui de paseo al paraje, hace unos cuantos años. Mis tíos y primos que viven en el paraje La Florida
unos cuantos kilómetros más adelante de San Salvador, siempre recuerdan al señor Retamoso. ¡Qué lindo recuerdo de mi tío Camilo! Soy hija de Pepe Retamoso, también del paraje San Salvador. Lo conocí, amigo de la familia, cuando venía a la ciudad, oficiaba de peluquero en el Almacén Calderón. Almacén Calderón también tenemos la historia del Almacén Calderón, que en algún momento la vamos a relatar. Yo conocí a don Camilo. Fue un hombre muy servicial para el paraje. Cuando alguien necesitaba por un caso de enfermedad o alguna urgencia, Camilo no tenía ni un problema. Con su rastrojero, ¡vamos, Catuchayo, Chayo!, le decía, ¡vamos! La señora Lozada era Isabel Vallejos, hija de Juan Hilario Vallejos, que hacía el servicio de galera a San Roquito. Bueno, el servicio de galeras también en algún momento lo vamos a contar porque era un servicio muy importante. Sí, cómo no recordar con mucho gusto y respeto a mi tío Camilo, y siempre estará en mi memoria, buen hombre, dice esto Carlos Verón. Gracias por la historia, Francisco. Conocemos un poco más de nuestra querida Mercedes, de sus hombres. Un gran hombre, don Camilo. Qué hermoso memorial sobre don Camilo. Qué bueno que hayan rescatado estas anécdotas. Mi madre es prima de Camilo. Sus madres eran hermanas. Camilo, excelente persona, amigo, un hombre justo y solidario. Fue un ser humano por excelencia. Fue una persona muy amigo, útil, no se fijaba en nada, daba sus manos sin interés de nada. Ahora está con Dios, que le dé descanso y en paz. Mi abuelo Camilo, una gran persona sin duda. Grandes cosas hizo por muchas personas sin pedir nada a cambio. Humildad y respeto nos los transmitía siempre. Yo soy sobrino de don Camilo. Qué lindo recuerdo, don Francisco, que tiene de mi tío. Gracias por su historia. Qué regalo del pasado y gracias por compartir. Hace feliz mi alma, don Francisco. Yo lo conocí, vivía al lado de mi tío Chive Benítez y más de una vez se armaba una truqueada, por supuesto, con unas buenas botellas de vino. Yo conocí a un tal Chevy Romero y creo que era de San Salvador o de Alencuet. ¿Lo conocieron?, preguntan acá. Muy lindo, no lo conocía, pero hermoso el relato. Hermosa anécdota de don Camilo, me encantó, muy bueno, qué hermoso recuerdo, don Francisco, hermoso recuerdo. Muy buena anécdota. Bueno, estos son algunos de los muchos comentarios sobre Camilo Retamoso, que lo trajimos, hicimos su historia acá en este programa. Ahora voy a ir a la leyenda del Aguapé. Isipó y Ñanduyé eran dos hermanas que vivían en una choza junto a su padre a orillas del gran río Paraná, y cuando el viejo indio salía a cazar, se ausentaba a veces por varios días y se quedaban solas las jóvenes, ocupadas en trabajar en la choza con los quehaceres diarios. Las hermanas, bellas y jóvenes, se querían mucho y eran muy unidas. Una mañana, en una tormenta vieron Isipó y Ñanduyé que una pequeña embarcación canoa
Corría a merced de las olas. Una de estas olas provocó que la canoa se diera vuelta y ambas vieron que un joven hombre cayó al río y se debatía luchando con bravura contra la corriente. Quedaron heladas e impotentes por no poder socorrerlo. Seguían con la mirada a aquel joven que luchaba contra la desatada furia de la tormenta. Y en ambos corazones de las jóvenes ya ardía una llama que se había encendido al contemplar la fuerza de aquel joven que luchaba contra el río enfurecido. Y vieron felices como él desesperadamente conseguía escapar de las furiosas aguas, vencer a la muerte y ganar la orilla. Corrieron ambas jóvenes hacia él para socorrerlo y lo hallaron agotado, rendido de tanto luchar. Lo reanimaron, dándole aguardiente de maíz, ayudándolo a levantarse. Lo reconocieron. Era Aguapé, hijo de Buruichá, jefe de la otra tribu. Cuando el viejo cazador volvió a la choza, aprobó el comportamiento de sus hijas al asistir al joven e invitó al muchacho a quedarse con ellos hasta reponerse. Aguapé aceptó la invitación y desde ese día todo cambió entre las hermanas, pues las dos se habían fijado en él, pero el joven no correspondía al amor de ninguna de ellas. Isipó y Ñanduyé recurrieron a todo tipo de payé, talismanes. Ñanduyé dio de beber al joven un brebaje preparado con diversas hojas. Isipó le entregó un talismán con un payé invencible. Ñanduyé confesó todo su amor al joven, pero Aguapé le hizo saber que su amor no iba a ser correspondido, pues él ya amaba a una joven de su tribu, con quien debía unirse. Ñanduyé, despreciada y desesperada, puso veneno en la comida de Aguapé y luego huyó a los bosques. Aguapé cayó enfermo, entonces Isipó comprendió que fue su hermana Ñanduyé quien lo había envenenado. Sabía qué clase de veneno había utilizado y sabía cómo combatirlo, pero antes decidió confesar todo su amor al joven Aguapé, pero el joven también rechazó el amor de Isipó, diciéndole que él ya tenía con quien unir su vida. La joven también, despechada y desesperada, lo abandonó dejándolo morir y huyó a los bosques. Pero Aguapé no murió. Tupá tuvo compasión de él y para evitar que muriera, lo transformó en una planta acuática. Ñanduyé, en cambio, fue castigada por Tupá y convertida en una serpiente, cuyo veneno es de los más peligrosos y letales. Isipó, por no haber socorrido y curado al joven, fue transformada en una planta medicinal contra el veneno de las serpientes. Y es así que estas hermanas fueron castigadas, una condenada por envenenar y la otra a combatir el veneno de su hermana. En cambio, el joven Aguapé vive como planta acuática, el cual sirve para combatir fiebres y todo tipo de dolores. Entonces esta fue la leyenda de Aguapé. Ahora vamos a ir a una historia que escribió el historiador, mi amigo Horacio Antunes. Gladys Raquel Cabrera
breve reseña de su vida, entonces por Horacio Antúnez, Gladys Raquel Cabrera, simplemente se le decía Raquel, una mujer que con el tiempo se transformó en uno de los últimos personajes pintorescos de la ciudad, como tantos otros que fallecieron y que aún se los recuerda con mucho cariño. Ahí está una de las fotos que yo le tomé a Raquel. Gladys Raquel Cabrera, esa otra también, nació el 22 de marzo de 1942 en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes. Quienes la recuerdan en sus años de juventud lo hacen como una persona normal y coherente. Fue empleada doméstica y muy bella, de tez morena y hermosos ojos verdes. Participó en los carnavales de los 70 como reina de comparsa. Con el tiempo, comenzó a mostrar signos de trastorno psíquico, quizás por algún desamor, como se comentaba, o su destino triste, que lo llevó a recorrer las calles de la ciudad vagando sin rumbo, acompañada de su amigo inseparable, su perro, y en algunas ocasiones se mostraba de personalidad agresiva o violenta. Debido a esto, fue trasladada al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís de la provincia de Corrientes, donde permaneció por algunos años. Luego regresó y continuó caminando por las calles de la ciudad hasta sus últimos días, donde se la veía muy deteriorada de salud, y finalmente la llevó a internarse en el hospital, donde fallece el 7 de octubre a la edad de 72 años. Raquel Cabrera fue durante mucho tiempo del paisaje mercedeño, parte del paisaje mercedeño. Vivía en la calle, en el viejo mercado. Allí solía vérsela acompañada de su compañero callejero, como ella decía, su perro. El Víctor Semboray le construyó una casa a Raquel, pero casi no la ocupó y no sé qué pasó con esa vivienda, pero Víctor le construyó entonces una casa para que no viviera así en la calle, pero ella no le gustaba, parece, su casa. Y como dice también Antúnez, a veces se tornaba muy agresiva Raquel. Algunos chicos le tiraban piedras, le decían cosas, y esto obviamente la enfurecía. Entonces esta es la vida, el relato de Antúnez de Raquel, quienes también llamaban la loca Raquel, uno de los personajes de nuestra ciudad. Ahora vamos a ir a un chamamé, Flores del Alma, Santiago Bocha Sheridan. Entonces, Flores del Alma. Meto mi mano en mi pecho y en los bolsillos del alma busco y rebusco ese verso que no sangró en mis palabras. Compadre, quiero arrancarme de adentro de mis entrañas el chamamé que te debo, mezcla de grito y plegaria. No sé por qué, pero el viento que en tus rodillas hablaba me juega de vez en cuando como una mala pasada y me envuelve como un poncho de lana cruda y nostalgia. Y yo me siento con Michel Cantó
de tus madrugadas. Musiquero que te fuiste por la senda azul del agua. Corazón chamamecero que te volviste calandria. Aquí estamos tus amigos parados en la barranca, frente al remanso infinito, con estas flores del alma. Compadre, todos sabemos que el cielo es la inmensa casa de nuestro Dios y de ustedes, la gente resucitada. Y es una fiesta sin fin en esa paz deseada, con eternos acordeones y celestiales guitarras. Y allí creemos que están como quien goza y descansa, con el Johnny, con el Cito, con el Chango, Paniagua, el Yacaré, el Gringo, el Michel, con toda la muchachada. Que Dios lo tenga en su gloria, en su gran musiqueada. Después de haber compartido los sueños y la distancia, yo sigo andando los rumbos de esta patria chica amada, y me duele el alambrado de la pobreza que avanza y el viento de la miseria con remolinos que endiablan. Compadre, yo sé que el bocha, cuando pulsa la guitarra, y el quique cuando se inclina sobre el fuelle que te extraña, soñan verte retornado con el mechón en la cara. En alguno de tus hijos, chamameceros del alma, musiquero que te fuiste por la senda azul del agua. Corazón chamamecero que te volviste calandria. Aquí estamos tus amigos parados en la barranca, frente al remanso infinito, con estas flores del alma. Flores del alma, Santiago Bocha, Sheridan. Ahora voy a recordar la inauguración en la comisaría. Esto salió en el Litoral de Corrientes, a media página, una gran nota. En la comisaría primera habilitaron una biblioteca para policías y personas privadas de su libertad. El escritor Francisco Fresini Eskenazi, hace 8 meses, cada jueves, concurre a compartir distintas obras con quienes están detenidos a la espera de un fallo. Pero ahora, con el acompañamiento del comisario, una jueza, bibliotecarios y particulares de otro paso con su plan para culturizar las cárceles. Culturizar los espacios de detención es un proyecto que hace tiempo el escritor mercedeño Francisco Fresini Eskenazi intentó impulsar a través de un legislador, pero como no logró una respuesta concreta, resolvió comenzar a desarrollar con una visita semanal a la comisaría primera de la ciudad, que consistía en leerles libros, historias
a las personas privadas de su libertad. Una propuesta que desde el último viernes se amplió con la creación de la primera biblioteca destinada tanto para los policías como para los detenidos. El escritor dijo: primero dialogué con la jueza de instrucción y correccional de Mercedes, Margarita López Rivadeneira, a quien le expliqué lo que quería hacer y tener la posibilidad de concurrir a la comisaría para leerles libros a las personas que están privadas de su libertad. Ella me dio el visto bueno y con la autorización correspondiente comencé todos los jueves a la tarde, recordó Fresini Eskenazi. Al ser consultado por el Litoral sobre cómo surgió la idea de crear una biblioteca en la dependencia policial, precisamente durante aquellos encuentros que comenzaron hace 8 meses, observó el interés por la lectura de las personas que están privadas de su libertad a la espera que se defina su situación judicial. Ellos ya están pagando su deuda con la sociedad y, de ser condenados, irán a cumplir la pena en una cárcel. Pero creo que hay que tratar de darles la oportunidad para que puedan reinsertarse, argumentó el escritor mercedeño, quien acotó: entiendo que algunas personas no puedan estar de acuerdo con este tipo de medidas. Sin embargo, considero que debemos al menos intentar que cuando estas personas salgan en libertad no reincidan. Por eso, explicó que además de la biblioteca estamos trabajando para que se puedan dictar cursos sobre diferentes oficios, indicó. Inclusive destacó que surgió la propuesta para fabricar brinquetas y una persona comenzó a contribuir en la búsqueda de la información necesaria para armar una máquina que se necesita para elaborar los bloques que se realizan con acerrín u otros residuos y que son utilizados como leña. Lectura y donaciones. Mientras Fresini Eskenazi, junto con otras personas que le ofrecen su ayuda voluntaria, que siguen realizando gestiones para brindar alternativa a las personas privadas de su libertad, y ahora ya logró que la comisaría primera albergue la primera biblioteca en la provincia para personal policial y detenido. Ahí está donde luego se colocaron los libros. Esto lo había donado, esta biblioteca, el señor Ricardo Sánchez. El acto oficial se concretó el último viernes a las 11 con la participación de la intendente Elvira Sánchez, el secretario de Gobierno Marcos Otaño, la presidenta del Consejo Deliberante Lucía Urdangarín Penso, la jueza de Instrucción y Correccional Margarita López Rivadeneira, la funcionaria judicial Julieta Lacroce, representantes de bibliotecas locales y de la Iglesia. La apertura oficial del espacio instalado en la comisaría se concretó gracias al aporte de varias instituciones. Un carpintero, quien decía yo, Ricardo Sánchez, es quien me donó el mueble para los libros, la Dirección de Cultura de Mercedes, la Biblioteca Literaria Belgrano y la San Martín ya nos obsequiaron ejemplares, y la Faustino Sarmiento dijeron que nos van a enviar, destacó el escritor, que es autor él de 9 libros. En ese entonces eran 9 libros, ahora son 13. Mientras que una funcionaria de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONABIP, se comunicó, dijo el escritor,
para avisarnos que ellos también nos donarán libros, agregó. Al mismo tiempo subrayó que también queremos conseguir más bibliografía específica para el personal policial. Ellos pasan muchas horas, por ejemplo, haciendo guardia, y creo que la lectura será de mucha utilidad. Además, si son libros técnicos que pensaba en ese entonces yo traer, también les iba a servir para los procedimientos. En algún momento también pensé en hacer allí algún tipo de curso para el personal policial para refrescar sus conocimientos. Ahora la biblioteca está a cargo precisamente de un integrante de la dependencia policial que es perito. Elsa, mi esposa, que es bibliotecaria, lo ayudará a catalogar el material, comentó el escritor mercedeño, quien destacó la predisposición tanto del comisario Diego Goncalves como de la jueza López Rivadeneira para seguir trabajando en pos de culturizar el espacio de detención. Bueno, ahí está. Tenemos que agregar a esto que la biblioteca fue bendecida. Fue bendecida y ahí lo están bendeciendo la biblioteca, y hubo muchísima gente. Yo cuando hice conocer que iba a inaugurar esto, pensé que iban a venir algunas pocas personas, pero en realidad hubo entre 40 o 50 personas, mucho interés por esta biblioteca. Todo un poco se paró por el tema esto de la pandemia, pero en algún momento cuando el virus se vaya, se amortigue, se lo pueda controlar, seguramente que vamos a seguir con esta labor de culturizar las cárceles. La idea es que la persona que está detenida no tenga el síndrome del aislamiento y que por ahí esto lo haga odiar a las personas que están libres y que ellos salgan y nuevamente reincidan en sus actos delictivos, que es lo que hay que evitar, que reincidan. Por eso era todo esto. Tengo que decir que tampoco los legisladores, esa gente no me prestaron demasiada atención, no me apoyaron mucho, pero de todas maneras la intendente entonces, Elvira Sánchez, de Semboray, bueno, la directora de Cultura, la presidenta del Consejo Deliberante, demás autoridades que estuve nombrando, nos dieron un gran apoyo, también la Iglesia, un gran apoyo para dar comienzo a esto de la biblioteca, y obviamente Ricardo Sánchez, que nos donó el mueble cuando yo le dije que quería ver cuánto me podía costar y qué es lo que quiere hacer. Bueno, cuando le dije, no, para esto, nada de costo, me hizo un hermoso mueble. Bueno, y allí está. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Ahora voy a contar la historia de Rosendo Toto Cubillas, que es abuelo de Carlitos Cubilla. Allí está Toto con mi hijo Francisco Luis Cayo en la estancia JP. Ahí está entonces en esa foto Toto Cubilla y mi hijo. Capataz de la estancia JP de Jorgelina Peloso de Eskenazi, allá por los malezales profundos, campos de difícil transitabilidad, por los tacurú, con agua, campos fangosos, había que manejar el ganado por las rutas naturales para que lleguen al corral sin mucha agitación. Los terneros que quedaban detrás de las madres, que en tropel regresaban y se armaban unas rondas de ganado que balaban y balaban en busca de sus crías. Toto sabía ordenar a sus peones. Para arriar la tropa tenía algunos perros vaqueanos que ladraban a la hacienda, descarriada, pero sin morderlas ni correrlas demasiado. Y
la obligaban a retornar al grupo, a la tropa. Hablaba a la hacienda, vamos, vaca, vamos, algún zapucay. El arreador hacía sonar su inconfundible sonido en medio del repunte de la hacienda cuando se producía algún desbande, cuando dos toros dirimían fuerzas. En las juntadas, los machos, los toros, aprovechaban para aparear a las vacas en periodo de celo, no sin antes disputarse a fuerza de topetazos que hacían sonar sus cabezas el derecho de servir a la vaca en celo. La hacienda una vez en el corral se la dejaba descansar, la siesta si era invierno y de noche si era verano. Luego se la vacunaba para la aftosa o el carbunclo, se la bañaba por la garrapata, se descornaba algún animal que la guampa lo lastimaba, esto se hacía en el cepo u otro problema. En ocasiones se apartaban a los terneros que estaban orejanos sin marca ni señal, para castrarlos, desmocharlos y marcarlos. Toto conocía su trabajo, castraba a los machos. Tenía un pequeño cuchillo castrador desinfectado con acaroína y, en forma prolija, ponía la marca a fuego en los animales, en las ancas si era hembra y en las patas si era macho. Lo que se castraba, los huevos de los toros, de los terneros, se los ponía en el fuego y se los comía muy muy rico, y a los terneros se los desmochaba. Al desmocharlo con un martillo al rojo se quemaba la guampa para que no vuelva a salir y quedaban como mochos, se los desmochaba. Toto preparaba el baño con la cantidad necesaria del remedio para combatir las garrapatas, parásito muy perjudicial para la hacienda. También vacunaba personalmente. No permitía que nadie realizara esa tarea delicada. Había que saber poner la vacuna para que no retroceda. Yo aprendí a vacunar de Toto, ¿no? Y se pierda el líquido y el animal no resulte inmunizado. La vacuna debía estar en la heladera de Tergopor con hielo. Había que conservar los frascos fríos en el costado de la manga. Y en esos tiempos de mucho calor, entonces había que ponerle hielo para evitar que se caliente la vacuna, porque si no perdía eficacia o directamente no servía. Toto era respetado por peones y patrones que confiaban en él para la difícil tarea de cuidar las haciendas. Castraba a los potros, tarea más difícil por lo delicado de la operación y la posibilidad de infecciones, en especial el tétano. Toto salía por épocas a quemar los campos para que venga pasto nuevo y tierno, recorría los arroyos en épocas de seca, por las vacas empantanadas, en el barro, en las costas de los arroyos. Era un hombre muy servicial, tenía enormes energías, muy respetuoso, siempre con sombrero, pañuelo, cinto rastra, cuchillo cruzado en su cintura. Su familia se componía de Rafaela, su mujer, Cristina, su hija, que es la madre de Carlitos, y algunos sobrinos que vivían con él. Carlos Cubillas, titular de Tu Mercedes, es su nieto. Carlitos no heredó el oficio y el gusto del campo como su abuelo, aunque sí las cualidades humanas, su gran disposición para el trabajo, y como su abuelo se ganó el respeto de todos. Bueno, entonces esta es una de la historia de uno de los capataz, entonces de la estancia de mi abuela, luego de mi mamá, la estancia JP de Jorgelina Peloso de Esquenazi. Ahora vamos a recordar los campeonatos infantiles Evita, Juan Domingo Perón, año 1950. Esto me lo trajo el señor Farinato.
Tres equipos disputaron años 50, 52, 54. El equipo del año 54, subcampeón argentino. Estoy diciendo campeonatos nacionales evita. Subcampeón argentino, el equipo de Mercedes. El director técnico en Mercedes es el señor Amado López, y en Buenos Aires el técnico del equipo de Mercedes Itapucú fue el de San Lorenzo de Almagro, de Primera A, de la AFA, el señor Bartolomé Macías, un director técnico de primera. Estos partidos se disputaron en canchas de los primeros equipos de Buenos Aires de la AFA, canchas de equipos de Primera A. Estos equipos fueron homenajeados por el municipio el 10-4-04 a los 50 años en el Polideportivo. Decían que los chicos que fueron a jugar estos campeonatos estaban, en principio, al llegar a Buenos Aires, estaban asombrados viendo esa gran ciudad, porque antes poco se iba a Buenos Aires, y bueno, cuando entraron en las canchas de los equipos de primera, dice que tenían una grandísima emoción. Y Carlos Alberto Castellán, nuestro gran poeta, escribió: al Club Itapucú, que reitero, fue subcampeón argentino. Subcampeón argentino. Glorioso Itapucú, yo te saludo, campeón de campeones en el fiel, que tuviste en constante jaque a todos los equipos del fútbol infantil. Mientras que Zárate, el coloso en su valla plantado, era un león, cuidando la guardia con sus garras y su vista de águila y halcón, y Castro y Chamorrito en la defensa, combinando con quites al rival, con Niveiro, Delgado, Gómez, Tagle y Molina en constante y brava acción. Si Corrientes cayó bajo tus garras, de cachorro y viril Yaguareté, también fueron vencidos los campeones de Córdoba, San Juan y Santa Fe, y mordieron el polvo en la derrota a otros tantos rivales frente a ti, porque fuiste a luchar por tu provincia en nombre de la Virgen de Itatí. Y todos en conjunto, jugándose su gloria y su honor, nos llenaron de orgullo, de emociones con su equipo vencido o vencedor. Por eso, Itapucú, yo te saludo, por la gloria que diste al Taragüí. Te doy mi más sincera bienvenida en nombre del pueblo en que nací. Esto lo escribió entonces en 1951 Carlos Alberto Castellán, quien entonces, reitero, este equipo, Itapucú, en el año 54 perdió el último partido. Le ganó absolutamente a todos, faltó, pero fue subcampeón, una realmente hazaña. Y voy a reiterar o contar que la Liga Mercedeña de Fútbol fue fundada en 1942, año 1950, clubes de barrios patrocinados por la Liga Mercedeña de Fútbol eran Riachuelo, San Martín, Mercedes Fútbol Club, Talleres, Napenay, Huracán, Itatí, Unión. Todos ellos cesaron en su actividad deportiva con el paso del tiempo. Tiro Federal, Taragüí, Castelo, Villa Rivadavia, Paso de los Andes, Comunicaciones, continúan disputando los torneos de fútbol. Los partidos de entonces fueron arbitrados por Ramón Medina, Kili Cabrera, Hilario Orduña, Policayo González y tantos otros. Los partidos, que atraían una gran cantidad de espectadores, se realizaban en la cancha de San Lorenzo, Atlético Mercedes,
Itatí, Castelo, Villa Rivadavia, Ferro y Tiro Federal. Algunos de estos estadios eran enlonados para evitar que los espectadores vieran el partido sin abonar la entrada correspondiente. Los señores Pimentel y Álvarez eran los fotógrafos de los eventos deportivos. El pueblo de Mercedes se paralizaba a la hora de estos encuentros. Una gran cantidad de simpatizantes concurría a las canchas. No se tiene memoria que hayan ocurrido enfrentamientos entre las hinchadas. No por ello perdían el fervor y la pasión que despierta el fútbol. Si se enfrentaban eran enfrentamientos verbales, pero no enfrentamientos físicos. Bueno, ahora voy a recordar, yo el programa pasado recordé el ciclón, un primer ciclón. Y ahora este es un segundo ciclón en Mercedes que ocurrió el 6 de agosto de 1932 y esto lo escribió el periodista Carlos Alberto Sánchez. Sobre la ciudad se desató un ciclón con ráfagas de 120 kilómetros por hora que a la mañana siguiente hizo que se apreciara el desastre que ocasionó a la población. En el casco céntrico fueron derrumbadas o destechadas más de 40 casas y en la periferia fueron destruidas unas 500 viviendas. 40 casas en el centro de la ciudad y en la periferia, las casas más endebles, más de 500 viviendas. El ciclón ocasionó la muerte de la mujer Isabel Ayala al derrumbarse su vivienda. En la parte céntrica fueron afectados los siguientes edificios: de Sebastián Vagaría, Atanasio Aguirre, Balbastro, Gadea, Orato, Marquicio, Sosa, Coré, Mercedes Land Tennis Club, Diablo Cojuelo, Artes y Oficios, Eskenazi, Escherto, Serrati, Aquino, Barbará, Bianchi, Bugallo, Musi, Elías, Bruchú, Gómez Díaz, Sabat, López Cadena, García Herrero, Pimi, Barberán Aquino, Casimiro López, Esquef, Sociedad Rural, Correa Morales, Galeano, Intendencia Municipal, Comisaría Departamental, Fuchi, Rosbaco, Róveda, Trin, Obregón, Ripoll y otros. Fueron nombradas comisiones encargadas de recorrer los distintos barrios para evaluar los daños ocasionados. La comisión central estaba integrada por el doctor Alberto Moniagurria, Mabel Ripoll, Atanasio Aguirre, Domingos Requena, comisario Juan Miño, Juan Bejarano, receptor de renta Juan J. Torre, gerente del Banco de la Nación Celedonio Miguel Prete, Sociedad Rural Juan Anzola y Jacobo Vivaz. Era diputado nacional el doctor Eduardo Bruchú, quien en la Cámara presentó un proyecto por el que se concedería a la ciudad de Mercedes un subsidio de ayuda a los damnificados por la tormenta que ascendía a la suma de 50.000 pesos entonces, ¿no? El proyecto fue aprobado por la Cámara y el dinero fue girado al gobierno de la provincia de Corrientes para que enviara a sus destinatarios el pueblo de Mercedes. Como transcurrió un mes y el subsidio no aparecía, miembros de la comisión viajaron a Corrientes y volvieron sin que las autoridades los atiendan. Les decían que el dinero lo llevaría don Pedro a Mercedes, don Pedro. Es de aclarar que tanto el gobernador Pedro Numa Soto como el vicegobernador Pedro Rezoagli llevaban el mismo nombre. Después de 2 meses de reclamos continuos, antes no había internet de ese tipo de cosas para hacer los reclamos,
el gobierno envió a Mercedes solamente 20.000 pesos y el resto del subsidio quedó en Corrientes, capital, donde no había llovido, ni azotado el viento, ni había destruido nada. El vicegobernador Pedro Rezoagli no era mercedeño, pero estaba radicado en esta ciudad, teniendo activa participación. Y en esa oportunidad adquirió en compra una chacra ubicada en los aledaños de la ciudad, a orillas del arroyo Las Garzas, dotándola de una edificación que entonces la hizo muy confortable, llamándola Mi Querencia. En la población, como rumor circulaba, la versión de que esa propiedad había sido adquirida con el dinero faltante del subsidio. Por tal motivo a la propiedad la llamaron El Ciclón. Desde entonces, la chacra cambió varios dueños. Bueno, estamos ya finalizando el programa y vamos a escuchar un chamamé conjunto Los del Chamamé de Mercedes Corrientes. Con cordiones y guitarra y el cantar guaraní de tres, venimos transitando por la tierra donde habita el chamamé. La vida nos da dolores, le volvemos hecho canto. Vida, dame más dolores, que seguiremos cantando. De ojos grandes y verdoso, barrigudo y petizón, borrudo, fiero retacón, de clinas medias alazanas, que pelea siempre con las guainas, ese es el Rubio Monzón. Esa mala maña suele tener cuando la dama no quiere bailar. A los tirones le suele sacar y hasta de las clinas le suele agarrar. Y ya le empiezas a amarrear a esa pobre guainaco sin razón. Zafado de más siempre suele ser el Rubio Monzón, está el carapé.
Padre de maíz no sabe bailar, pero chamamé sabe zapatear. Y si la dama no quiere ligar, en la zamarra le pisa todo mal. Ya muchas veces le han castigado, esa mala maña no quiere largar. Zafado de más siempre suele ser, el rubio manzón está el carapé. Y esa su boca no quiere sentir, cuando se enoja el rubio saite, de baldemente suele llorar, el rubio manzón está el saite. Bueno, muy bien. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes, a partir de las 21 horas, vamos a tener un programa de similares características. Tengan ustedes muy buenas noches.